Hola huevos, otra semana más con todos vosotros para mostraros uno de los componentes esenciales en los primeros pasos de la instalación del acuario marino, y es su bomba de subida. En este caso nos hemos decantado por el fabricante Maxpet, el modelo Turbine Duo de 12.000 litros hora. Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de decidirse por una bomba de subida es, por supuesto, qué caudal va a bajar por el rebosadero para elegir la bomba correcta que sea capaz de subir la misma cantidad. Inclusive es muy recomendable que pueda subir más litros hora, ya que con el tiempo puede perder eficacia, y la bomba mínimo tiene que ser capaz de subir el máximo caudal permitido. Aunque por supuesto nosotros somos los que vamos a decidir y controlar qué caudal va a ir circulando desde la urna principal hacia el zoom mediante la regulación de la potencia de la bomba, algo que todos los modelos de hoy en día permiten. Otro aspecto importante, una vez que tenemos la instalación de tuberías realizada, son los metros de subida que permite la bomba. Contra más distancia, menos litros hora será capaz de subir la bomba. Aquí entra también en consideración el diámetro de los tubos de subida, que nos permitirá que el agua pueda subir con más fuerza o no. En mi caso son dos tubos de subida de 25 milímetros, además de los eductores grandes de Blau, que permite que salga con mucha más fuerza y con movimiento rotacional. Como ya os comenté en el vídeo de instalación de los rebosaderos, y si no lo habéis visto os dejo el enlace en la parte superior, los dos rebosaderos instalados me permiten una bajada máxima de 10.000 litros hora, con lo que debía elegir una bomba que mínimo pudiera subir sin problemas ese caudal, decantándome por la Maxpet Turbine Duo de 12.000 litros hora. Una bomba muy silenciosa y compacta, con dos entradas de agua y dos de salida, que podemos configurar de muchas maneras diferentes según lo que nos interese. Como podéis ver en el gráfico, dependiendo de la configuración y el modelo de bomba y los metros de subida, nos indica en un gráfico la potencia de subida en litros hora. La bomba incluye un completo set de accesorios para las diferentes configuraciones que necesitemos realizar. Una vez abierta la caja nos encontramos con el manual en diferentes idiomas, aunque en este caso se han olvidado del español, algo extraño ya que generalmente Maxpet suele incluir el español en sus manuales. Coloque en este aspecto un pequeño tirón de orejas. De todas formas es bastante intuitivo y fácil de seguir sus instrucciones. Repartidas en varias bolsas bien etiquetadas tenemos los accesorios en función de la instalación que vayamos a realizar de la bomba, con sus adaptadores a diferentes tamaños de manguera o tubo. Coloqué en este aspecto un 10 para Maxpet, que ha pensado en todas las posibilidades sin tener que adquirir por separado adaptadores. Disponemos también de las típicas protecciones de cesta cuando la bomba está configurada para subida. Y aquí tenemos el controlador, similar en forma, tamaño y botones a las bombas de recirculación, incluyendo los mismos puertos para actualizar el firmware del controlador, conexiones a la bomba y fuente de alimentación, así como también el soporte para poder tener la bomba anclada en la pared. Los protectores en caso de anular una de las entradas de agua,
Un accesorio interesante y de agradecer es que incluyen una batería que se conecta entre el transformador y la bomba para que en caso de irse la luz siga funcionando. Este aspecto lo podemos configurar en el controlador y lo veremos más tarde. Lo único que no incluyen es el transformador de 12 voltios para cargar dicha batería y habrá que adquirirlo por separado, transformador de la bomba y el cable de corriente Schuko. Y finalmente la bomba con un amplio cable de corriente que nos da mucho juego a la hora de instalarlo en el Zoom. Como la bomba irá configurada para que las dos salidas vayan a la de subida, instalamos la configuración para ello, montando las cestas y los protectores de las cestas. Lo completamos con las juntas tóricas y los adaptadores de manguera o tubo. La bomba lleva en su parte inferior un sistema de gomas para evitar vibraciones y ruidos, pero aún así, para mejorar el sistema y por comodidad de desmontaje, montamos tubos de manguera Heim entre la bomba y los tubos de subida. En cuanto al controlador, tal como he indicado anteriormente, es prácticamente idéntico al manejo de los menús, botones y display que los controladores que incorporan las bombas de recirculación. Repasamos las opciones empezando por la configuración inicial, que se accede apretando el botón de configuración de la derecha y rápidamente, mientras mantenemos apretado, pulsamos el encendido. Esto nos llevará al menú Setup, donde podemos configurar el reloj, la potencia mínima que tendrá la bomba y, como última opción en caso de tener conectada la batería, a qué velocidad irá la bomba cuando haya un corte de luz. Con la rueda de selección iremos pasando por las opciones que modificaremos con el botón central y a partir de ahí con la rueda colocamos el parámetro deseado. Con el botón derecho, si mantenemos apretado 3 segundos, podemos cambiar entre modo manual y modo automático. La diferencia es que en manual podemos configurar cada aspecto como tipo de flujo y su potencia para que la bomba funcione con esos parámetros, o el automático en el que podemos programar un flujo distinto a diferentes horas. Los tipos de movimiento que disponemos de flujo son constante, modo pulso, modo aleatorio y modo avanzado de pulso. En cada modo podemos modificar sus variables, que en este caso están repartidas en los siguientes iconos de máximo y mínimo flujo, aumentar y reducir flujo en segundos y tiempo en segundos que se mantiene el flujo alto y bajo. Yo por el momento, para mis necesidades, tengo configurado el modo automático con una velocidad constante de 6/10. No descarto modificarlo más adelante cuando ya tengamos el proyecto más avanzado en el montaje, programándolo durante el día a potencia 7 u 8 y por la noche a potencia 6. Probando diferentes potencias, como veis, la bomba sube con mucha fuerza al agua, en el que si lo subo la potencia más de la cuenta, pues me deja seco el zoom.
Otro modo disponible, pulsando brevemente el botón de encendido, es el de pausa para dar de comer a los peces, en el que podemos modificar los parámetros de tiempo de pausa y qué flujo mínimo debe tener en dicha pausa. Llegamos al final de la review, en el que mi opinión personal es que cumple con lo que se anuncia: potencia, versatilidad, calidad, silenciosa y muy completa en accesorios para cualquier eventualidad en la que queramos modificar su instalación. Y ya sabéis, si queréis estar al tanto de todos los avances sobre este proyecto, suscríbete, y si te gusta el contenido, dale un like, eso me motiva un montón para seguir subiendo vídeos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.